Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, Karen, Rafa, Laura Regis, en interpretación de lengua de señas mexicana. Nos da mucho gusto que nos acompañen durante la siguiente hora. Mis queridas Laura, Karen, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Y en esta ocasión con una retrospectiva muy interesante de don Manuel Álvarez Bravo y la platinotipia. ¿Qué es esta técnica que rescatan en un museo para conocer una manera distinta de ver y sentir la fotografía? Además, una técnica muy cara, Rafael. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues visitamos el Centro Nacional de Artes Indígenas, donde se promueve la cultura totonaca, donde se enseñan estas costumbres y estas tradiciones de un pueblo milenario. Más adelante les vamos a tener todos los detalles. Y también tendremos a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para que nos platique cómo está la situación en Cachemira, este territorio que se disputan la India y Pakistán y que, bueno, son potencias nucleares, tienen armamento y el conflicto no es nuevo, pero está escalando una tensión muy elevada. El termómetro está elevado, vamos a reflexionar sobre las consecuencias que puede tener a futuro este enfrentamiento. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con asuntos que tienen que ver con debate, con discusiones, con intercambio de opiniones. La Fundación Elena Poniatowska abre el debate justo en torno a la política cultural de nuestro país o políticas culturales y el rumbo que tomará durante la presente administración. La cultura lo es todo, ¿no? La cultura es la lengua, es la fotografía, es el cine, es la televisión, todo es la cultura. ¿Y cómo vamos a unir eso a la educación? ¿En qué bases nosotros como centros culturales nos tenemos que montar para crear centros como este, los cuales tengan la posibilidad de que vengan más gente, participen más personas, que existan talleres, cursos, todo en zona de la cultura y en zona de la capacitación y de la educación? Con la participación de legisladores, cineastas, artistas, funcionarios y periodistas, se realizó el primer foro Políticas Culturales en México 2019, organizado por la Fundación Elena Poniatowska. Estamos hablando con los temas de derechos de autor, con propiedad intelectual, con los temas también de patrimonio cultural, con la exención fiscal a librerías o precio único, para motivar precisamente la inversión en más librerías, el precio único en libro. Son una cantidad de elementos. Estamos hablando también del tema de la economía creativa, de una ley de mecenazgo que también se tiene que crear. Tenemos que fortalecer la ley también de la ley de cinematografía. Cada participante ofreció su punto de vista. Intercambiaron ideas e inquietudes sobre las iniciativas. La pregunta, ¿qué está pasando y hasta cuándo, ¿no? ¿Y de qué manera se va a proceder? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con la comunicación del Estado y desde la perspectiva de ellos, de los legisladores, ¿no? Sobre todo cuando son los que proponen, los que están en la tribuna y de toda esta palestra de posibilidades se les ocurre soltar una idea y de repente, bueno, toda la comunidad dice, ¿qué pasó? ¿A qué horas? Y entonces el gallinero, claro que se espanta y empiezan todos a revolotear. Y eso no es muy agradable. La ruta es que todos hablemos sobre cultura, ¿no? Que todos hablemos qué queremos y cómo queremos a este país, ¿no? ¿Qué queremos para que funcione mejor? Para que existan más posibilidades para todos. Y sí, que tiene que ser plural. Estas mesas de trabajo han sido muy positivas, en donde hemos estado escuchando todas las voces de los expertos, de los creativos, de los productores en todas las áreas, y nosotros pues estamos recopilando toda la información para poder trabajar con ellos. Estos encuentros se desarrollarán todos los miércoles del mes de marzo en la Fundación Elena Poniatowska. Yo creo que aquí es donde están, pues finalmente una pequeña iniciativa que pues, vamos a ver qué ocurre y pues convocamos a la gente que esté pendiente y desde su trinchera pues tratar de seguir cuestionando a dónde vamos. Con información de Óscar Cortés, Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, es un tema complejísimo porque la política cultural no
puede ser solamente una o enfocada a un cierto sector, cómo incluir a todos los sectores, cómo darle voz a quienes están a lo mejor marginados, pero sin que aquellos que tienen ya un reconocimiento, que son consagrados, se les desproteja. En fin, yo creo que hay muchas aristas, que bueno que se estén escuchando las voces y ojalá se pueda integrar el punto de vista de la mayoría, sino de todos, ¿no? Eso es fundamental, hacerla incluyente no solo desde el ejercicio de crearla, sino también de aprovecharla, de abrazar la cultura en todas sus manifestaciones en cada rincón de la República Mexicana. Y es Felipe Aro, lo dice muy bien en la nota, la ruta es que todos hablemos de cultura. Y bueno, con esto nos vamos a otra información, porque a 117 años de su nacimiento, la mirada poética de Manuel Álvarez Bravo nos invita a redescubrir el mundo en blanco y negro. La Galería Juan Martín acoge la exposición Conmemoración del natalicio Manuel Álvarez Bravo. En un hecho casi inédito, la muestra reúne 40 fotografías capturadas a través de la técnica conocida como platinotipia. La impresión en platino era costosa y compleja, solo algunos la dominaban y muy pocos podían costearla. El proceso es tardado y artesanal. Ahí radica la importancia de una muestra con estas características. Aunque se imprimieran varias copias del mismo negativo, cada una es un ejemplar único. Ahora el costo de estas imágenes ronda los 180,000 pesos. La técnica de impresión causa un efecto visual. Las postales parecen haber sido pintadas o dibujadas y dan cuenta de la versatilidad de temas que ocupaban la cabeza del artista. Podemos encontrar desde retratos, paisajes o cosas mucho más abstractas. Solo en los ojos de este fotógrafo, un simple colchón podría convertirse en un objeto digno de ser inmortalizado. Esta es una muestra casi retrospectiva, pues abarca desde 1913 hasta 1998. Es bien sabido que estos trabajos forman parte de la Fundación Manuel Álvarez Bravo, pero gracias a la Galería Juan Martín, ubicada en Dickens número 33B, en la colonia Polanco, hoy todo el público las puede conocer. Basta con asistir, pues la entrada no tiene costo. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí está la platinotipia, una técnica que dejó de usarse ya hace mucho tiempo, porque además era muy costosa, Rafael, esta impresión sobre platino, y que ahora podemos ver a través de estas 40 imágenes. Y la reflexión es muy interesante, porque más allá del arte que encierra capturar en la lente una imagen, era otro proceso artístico poder llevar a cabo este revelado. Hay que darse una vuelta, es impactante ver estas fotografías, que nos remite precisamente a la historia desde Nipse hasta nuestros días, cuando estaban todavía ya en el centro de la Ciudad de México los famosos fotógrafos de agüita que revelaban, se llamaban así porque tenían ahí sus frasquitos para revelar las imágenes, y ahora con la fotografía digital, pues todo esto parece ser prehistoria. Sin embargo, ahí está la muestra de este importante acervo y sobre todo del creado en nuestro país, Laura. Bueno, y esto que comentas, Rafa, que comentan Karen, me lleva mucho a pensar en lo que viene a continuación, porque es contemporáneo, pero a la vez también tiene raíces muy profundas, que es pintar en una pared. Es lo más antiguo que podemos imaginar. Las imágenes primarias que tenemos del ser humano creando, reproduciendo la naturaleza de una manera gráfica están en una pared. Y ahora el artista urbano Said Dawkins, creador de obras caligráficas de gran formato, rinde un homenaje a la lucha histórica de las mujeres para hacer de este un mundo más equitativo, y lo hace justamente en un espacio público. Veamos. Casi 200 metros cuadrados de la bodega de arte en la central de Abasto han servido para que el artista Said Dawkins cree el mural Mujeres Luchadoras de las Américas. La iniciativa ha sido de la Asociación Central de Muros y ha contado con el apoyo de ONU Mujeres. Azules, rojos, morados y turquesas representan la diversidad, en tanto que figuras como el círculo con una T y deltas evocan la feminidad. Con un avance de aproximadamente el 40%, el mural integrará nombres de mujeres en tonos dorados y plateados, plasmados en caligrafía, técnica que el creador ha explorado ampliamente. Pero dentro de esos símbolos vamos a tener los nombres de las mujeres luchadoras sociales, ¿no? Y por otro lado también de las mujeres luchadoras de lo cotidiano aquí en la central. La idea es incluir a la gente de la central de Abastos y por otro lado conmemorar la lucha que ha tenido la mujer pues en estos últimos años. El proyecto busca detonar un diálogo con la comunidad, visibilizar a la mujer e impulsar la equidad de género en un ambiente diverso como es la central de Abasto. El mural conmemora el Día Internacional de la Mujer y gradualmente
irá integrando nombres hasta ser completado y presentado el viernes 8 de marzo. Es una forma de crear diálogo con la gente. O sea, es imposible no pasar y ver lo que están haciendo, ¿no? Said y todos los demás artistas que han participado. Entonces la gente llega y te pregunta, ¿y qué hacen? ¿Y por qué? ¿Y dónde? La diferencia que tenemos con muchas otras organizaciones que recuperan espacios es que nosotros lo hacemos con un espacio público vivo. Said Dawkins también ha participado en otros proyectos sobre equidad de género. Mi paleta es muy sobria, yo trabajo mucho con dorados, con plateados, y estos colores me parecen súper importantes porque de alguna manera van cambiando todo el tiempo con el día, ¿no? Si la luz está de un lado, brilla totalmente, casi como un espejo el plata, y cuando no hay tanta luz, se empieza como a esconder un poco. Entonces, creo yo que esta idea de lo visible, lo invisible, está también pues en nuestra sociedad, ¿no? De alguna manera, la lucha de la mujer ha sido invisibilizada, ¿no? En muchos sentidos, pero por otro lado también la podemos hacer brillar. Noticias 22, Víctor Gaspar. Interesantes y versátiles estas propuestas que nos llevan a reconocer o resignificar los espacios urbanos por medio del arte. Y antes de la pausa, Karen, tenemos muy buenas noticias. Sí, esta mañana en Roma, Italia, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, en compañía del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, recibieron 596 exvotos de origen mexicano de los siglos XVIII, XIX y XX, procedentes de diferentes estados del país, Rafael. Estos fueron sustraídos ilegalmente del territorio nacional y asegurados en Italia en el año 2018 por el Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Cultural Núcleo Monza de Milán, y la recuperación de exvotos se enmarca en estas acciones de cooperación entre el INAH y el Arma de Carabinieri, derivadas de la suscripción de la Convención de la UNESCO en 1970, y ahí pues como resultado de este intercambio, de esta colaboración, regresan a nuestro país estos exvotos que forman parte también de nuestro patrimonio, y subrayar que fueron sustraídos de manera ilegal. Entonces, bueno, ya están de regreso y habrá que ver qué ocurre después, si es que los van a exhibir, dónde podremos visitarlos, porque además tienen una característica peculiar, el humor que, que hace referencia mucho a la cultura mexicana. Indiscutiblemente, es momento de hacer una pausa. Sigan en la hora cultural de la televisión mexicana, Noticias 22, ya volvemos. Bueno, ya a punto de iniciar en la antesala de la 20ª edición de la Cumbre Tajín, visitamos una de sus principales sedes, el Centro de Artes Indígenas, que es una especie de oasis cultural para la preservación de los valores y saberes del pueblo totonaca. En el parque temático de Taquil-Sucut, corazón cultural y santuario contemporáneo de la civilización totonaca, se encuentra el Centro de las Artes Indígenas, institución educativa que, entre otros logros, ha sido inscrita en la lista de buenas prácticas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. El modelo educativo tiene un enfoque holístico, refiere a que es un modelo completo en el que nosotros como totonacos formamos a las nuevas generaciones de manera integral. Al llegar al Centro de Artes Indígenas, nos recibe el Consejo de los Abuelos de la región del Totonacapan, 12 guardianes de la cultura viva totonaca, de sus valores esenciales y sus saberes ancestrales. Aquí en el Cantillán, en el Centro de Artes Indígenas, tenemos las 16 casas escuelas, en la cual ahí le damos seguimiento a esos proyectos educativos. Es como le decimos, nuestra cultura no tiene frontera. Totonacos y no totonacos, sean ustedes bienvenidos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuevo sol. Ven que los hombres volverán a ser hermanos. Lo que hacemos acá es estudiar nuestra ciencia a la manera propia, conviviendo, en comunicación, sintiendo, ¿no? Poder soltar el corazón, ¿no? Tener la libertad de respirar, convivir con los que nos rodean, y eso es una manera de reconocer que las comunidades indígenas
tienen ciencia y comprobada con todo este proceso del método científico a la manera propia, ¿sí? Porque todo lo que tenemos en conocimiento pues ha sido experimentado. Entonces, también hay una forma distinta de ver la realidad, también hay una forma distinta de expresar la propia vida desde un enfoque indígena. En la Casa Pumanin, por ejemplo, los aprendices del arte pictórico muestran la cosmovisión y cotidianidad del mundo totonaca por medio de pigmentos 100% naturales, ya sea a partir de corteza de chicozapote, cochinilla, cúrcuma, añil, acerrín, resina de plátano, palo de mora, caoba o mohuite negro. Son mis raíces lo que estoy aquí pintando y todo es de tintes naturales, con lo que estamos pintando nosotros. Y lo que se les transmite a los alumnos es que cuando ellos van a obtener alguna corteza, se pide un permiso aquí huícolo. Vamos al monte, le llevamos la ofrenda, pedimos permiso, porque nos han dicho los abuelos que si no pedimos permiso, entonces pues nos puede pasar algo. También dicen que el abuelo del monte te puede llevar. Entonces es lo que estamos transmitiendo aquí a los alumnos, a hacer sus propios tintes y a respetar esta naturaleza, la madre tierra. Está muy interesante la propuesta de este centro, sobre todo porque funciona como una escuela en la que se aprenden cada una de las técnicas de bordado, por ejemplo, o de estas tradiciones totonacas. Entonces, es una forma de difundir, de conservar, de preservar una cultura como esta, Rafael. ¿Y qué te parece, Karen, amigos? Y ya que se dio por allá la vuelta a César H. Meléndez, seguimos recorriendo algunas de las 16 casas escuelas de este Centro de Formación Artística y Cultural Espiritual. En la Casa Mundo del Algodón o Panamac en Totonaco, la alumna Celeste García está elaborando su primer mantel tradicional en un telar de cintura. También nos enseñan aquí a bordar el bordado prehispánico y nos cuentan pues las historias acerca de aquí. Ya sea un ejemplo es como del don de la araña o la leyenda de la armadilla. Además de la enseñanza de técnicas tradicionales para el cuidado del medio ambiente, en la Casa de la Tierra también hay espacio para el arte. La joven Enia Vázquez se prepara para el inicio de Cumbre Tajín, dándole los últimos retoques a una representación de la Madre Tierra elaborada con semillas de la región. Tenemos en los versos que tenemos el alpiste, es el ajonjolí, la famosa chía, las semillas de naranja, semillas de cebolla, un poco de la peculiar semilla que ahorita estamos preservando, que es el ojo de víbora. Esta se da en un bejuco y se extraen las semillas. No es muy clásica aquí, pero pues tratamos de rescatarla. La preservación de la lengua materna es de suma importancia en este centro formativo, ya que se estima que existen 250,000 hablantes de totonaco en todo México. Pues compartimos con los jóvenes, las nuevas generaciones, que sí hablen la lengua, lo puedan escribir, lo puedan leer, pero sobre todo reconozcan la profundidad filosófica que tienen las palabras generadoras. Hay muchas palabras importantes, sagradas, que los jóvenes deben de mantenerlo vivo. Así termina nuestro recorrido por el Centro de las Artes Indígenas, vivero cultural donde crece la semilla de una generación totonaca orgullosa de sus raíces. Para Noticias 22, Ramón Ríos, Baldomero Ochoa y César H. Meléndez. Bueno, y ese personaje que veían recibiendo una limpia en toda forma es uno de nuestros compañeros camarógrafos. Ojalá que veamos resultados pronto de esta actividad. Sí, de algo. En fin, bueno. Pues regresó de mejor humor, ¿no? Sí, por lo menos eso sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si funciona, me voy a ir a dar una vuelta, ¿no? Para cualquier cosa preventiva. Y tenemos que invitar a varios aquí. Va a ser más fácil que vengan desde el pueblo Totonaca, porque si no, no se van a dar abasto. No, pero muy padre. Tenemos cine, Laura. Tenemos cine con Julio López, que ha estado conversando con algunos de los jóvenes cineastas que participan en el 9º Festival de Cine de la UNAM, dentro de la sección Ahora México, y uno de ellos es el director veracruzano Emilio Aguilar Pradal. Mi nombre es Emilio Aguilar Pradal,
El nombre de mi película es Los Atardeceres Rojos y es la historia de un chico que regresa a su pueblo natal para buscar una leyenda de infancia que le contaba a su madre cuando era muy pequeño sobre una pareja que llegó a vivir a ese pueblo. Es un pueblo recóndito en Veracruz. Motivado por eso y por las leyendas que hay alrededor de esa pareja, decide regresar al pueblo, los descubre y se da cuenta que son dos ex militantes del Partido Comunista que, huyendo de la represión del Jueves de Corpus en el 71, decidieron, digamos, llegar a ese lugar, y un poco su misma dinámica de vida los orilló a no abandonarlo. El reto era mayúsculo. La cuestión era, teníamos que encontrar actores de edad muy avanzada que fueran muy buenos actores y que a su vez nadie conociera. Pues los buenos actores de esa edad los conocemos todos, caray. Entonces realmente fue muy, muy, muy difícil y pues casi mágico, ¿no? A Francisco Beberido lo descubrí mientras estaba escribiendo la historia en Jalacingo, Veracruz, donde sucede. Apareció en la televisión del canal local y pues anoté su nombre y lo busqué como loco. Fenotípicamente era increíble, o sea, tal cual como yo lo había imaginado, y afortunadamente accedió. Y con Lucila fue un poco similar, buscando en una agencia de casting la última foto, la más viejita, la que tenía un teléfono que ya parecía que no era ni siquiera de esta época, era la de ella. Decidí llamarla, nos vimos y le dije, ya no hay más, no voy a seguir buscando, pues ya eres tú. La cuestión de haberla filmado con tan poquita gente, con solo 2 actores, una historia como tan íntima, pues permitía que tuviéramos muchísima libertad. Digamos, teníamos muchas carencias económicas y en términos de lujos, pero pues teníamos toda la libertad de estar grabando todo el día, de hacer muchísimas búsquedas. Tuvimos 30 horas de material. Entonces, pues, digamos, eso era una cosa, digamos, muy grata, muy agotadora, pero muy grata. Y pues teníamos que saldarlo con mal comer y mal dormir. Ese sí, yo ya... Ya nos pasó. Es muy rica esta propuesta del FICUNAM, que les recordamos continúa hasta el próximo 10 de marzo, y conocer qué están haciendo las nuevas generaciones, las plataformas alternativas, no solo para ver, sino para hacer cine, que están reflejadas. Son 138 películas que se están presentando en este encuentro cinematográfico y que bien vale la pena revisar para también cambiar nuestros prejuicios y conceptos que tenemos en torno al séptimo arte. Así es, Rafael, y en esta lista también está Antes del Olvido, que es el tercer largometraje de la cineasta Iria Gómez Concheiro, quien ha buscado a lo largo de su filmografía descubrir las pequeñas batallas que se libran en la urbe todos los días. Hola, ¿qué tal? Soy Iria Gómez Concheiro, soy la directora de la película Antes del Olvido. Es una película que hace un retrato íntimo de un abanico amplio de personajes emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México, de La Lagunilla y Tepito. Y en este recorrido por los personajes nos damos cuenta que están en una situación común, que es la amenaza de un desalojo por la gentrificación tan acelerada que ha tenido no solamente nuestra ciudad, sino todas las grandes ciudades del mundo. Nuestros personajes se ven acorralados con esta situación y es en este contexto, digamos, que nos metemos a su intimidad y a conocerlos a profundidad. Durante los 7 años que yo trabajé en la Central del Pueblo, en Nicaragua 15, me di cuenta que los desalojos eran parte del día a día del centro histórico, La Lagunilla, La Morelos y Tepito, digamos. Y todo el tiempo estábamos conviviendo con eso, con un montón de gente en la calle, con sus cosas tiradas, porque realmente los desalojos pues, son muy agresivos y van en contra de los derechos humanos de las personas y de su dignidad. Y con todos estos materiales, digamos, de investigación, fue que yo fui construyendo junto con Juan Pablo Gómez el guión de Antes del Olvido.
Fue una película que hicimos realmente con muy poco presupuesto. El productor Rodrigo Ríos realmente hizo malabares para lograr hacer una película que en términos de valores de producción parece muchísimo más grande de lo que realmente costó. Y realmente costó mucho, porque lo que hubo fue mucho esfuerzo humano. Bueno, ya hemos visto muchos ejemplos de películas que empiezan, o bueno, cineastas que tienen un primer proyecto con bajo presupuesto y después los estudios se les acercan porque el contenido, la forma de presentar, la forma que adquiere este filme, pues vale la pena, más allá de... ¿no? Y muchas veces pasa un fenómeno muy curioso. Estos filmes, estas cintas de bajo presupuesto, son mucho mejores que aquellas que están financiadas. Se da el fenómeno. Aquí está un ejemplo claro, una película por una parte con 2 protagonistas solamente que no son actores, que fueron buscados digamos en cualquier locación, y por el otro una película que habla de la gentrificación y cómo afecta también esta a ciertas partes culturales de la Ciudad de México. Entonces son propuestas que sí tienen bajo presupuesto, pero que tienen un contenido, un contexto bastante interesante que podríamos visitar, ver, ¿no? Ahí están algunas de las películas que nos presenta FICUNAM. Insistimos, hasta el 10 de marzo va a estar esta propuesta y vayan agendando porque en marzo la UNAM tiene actividades muy atractivas. Viene un festival para celebrar los 80 años de Batman, va a haber... bueno, es que a mí eso me apasiona, no, está genial. No se lo pueden perder. Va a haber mesas redondas, va a haber proyección de películas, diálogo con especialistas en cómics, una pasarela de Arkham, de personajes vestidos como en el Arkham Asylum. Tú también vas a participar en el... Yo seguramente iré a ver nada más. No, pero más esta cuestión de los superhéroes a partir de un ambiente, de un contexto social, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades o estos valores que también promueven los superhéroes? ¿Cómo son analizados a través de diferentes científicos, sociólogos? Esta mesa sobre Batman va a ser muy, muy interesante. Esto empieza el 30 de marzo, del 30 de marzo al 5 de abril, pero es importante, insisto, que lo vayan agendando porque seguramente atraerá a muchas personas. El personaje creado por Bill Finger y Bob Kane hace 80 años y que Bill Finger, bueno, ahí hay un documental interesante porque muchas veces es relegado, no me quiero clavar en el tema. Dice que la única diferencia entre Batman y yo es que Bruno Díaz es millonario. No lo sé, pero ya lo descubriremos. Aquí tenemos muchos millonarios que si actuaran como Batman, yo creo que otra cosa sería. En fin, ahí está la invitación. Ya les tendremos más cercana a la fecha todos los detalles de este Batienccuentro en la UNAM, pero por lo pronto una pausa. Una pausa. Gracias por continuar en Noticias 22 y les platicamos que música, cine, stand-up y diversas manifestaciones artísticas convergen ya en la 9ª edición del Festival Marvin. Yo soy Manu Charritón del Festival Marvin. Queremos invitarlos este 16, 17 y 18 a todos los seguidores de Canal 22 para que asistan a nuestro evento. Va a ser una gran fiesta como todos los años, 9ª edición. Así es, por 9º año consecutivo regresa a la Ciudad de México el Festival Marvin, una plataforma para la escena musical emergente que sus organizadores definen como un punto de encuentro necesario entre artistas, público y agentes de la industria para celebrar la creatividad. Desde un inicio hemos tenido un poco la labor de convertirnos en ese espacio para las bandas nuevas, ¿no? En donde es como el primer festival de muchas bandas nuevas, pero este festival además tiene una carga artística bastante importante, con muchos artistas de culto, bandas históricas y artistas históricos que nunca habían pisado México, ¿sabes? Y que de repente, cuando todos pensaban que nunca lo iban a poder ver en vivo, ahí aparece en el Festival Marvin, ¿no? Luego de la presencia del legendario grupo británico Buzzcocks el año pasado, el Festival Marvin tenía que superarse con headliners de renombre. En estos conciertos vamos a tener este año a una banda histórica de finales de los 70 que se llama Wire, ¿no? Que está muy ligada a la creación del punk, pero a la evolución de esa creación del punk de Inglaterra. Luego viene Lydia Lunch, ¿no? Que es una mujer vinculada a un montón de actividades, ¿no? De repente cine, de repente escribir poesía, de repente tocar, tuvo un montón de grupos.
Son 3 artistas de culto este año los headliners. El tercero se llama Damo Suzuki, viene con su proyecto llamado Damo Suzuki Network. ¿Y quién es Damo Suzuki, no? Es el vocalista de Can, ¿no? Un grupo alemán, si bien él es japonés, pero vivió en Alemania mucho tiempo. Y entonces, con este grupo, pues hicieron el invento del crowd rock. La 9ª edición del Festival Marvin, que inundará de música las calles y foros del circuito Roma Condesa los días 16, 17 y 18 de mayo, contará con 50 artistas y agrupaciones, la mitad de ellas de talla internacional, además de muchas otras actividades para la banda. Los 2 días previos tenemos el mercado de música con conferencias, va a haber talleres, va a haber un montón de encuentros donde poder platicar de qué está pasando en la música, qué está pasando en el stand-up comedy, en el cine. Bajo la consigna de enfrentar la desmemoria y revalorar los logros del feminismo, creadoras de diferentes disciplinas y latitudes van a llenar de arte la Ciudad de México. Reivindicar las luchas sociales y los logros feministas son ejes temáticos que abordará este año el Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte, que incluirá conciertos, exposiciones y obras dancísticas durante el mes de marzo en la Ciudad de México. Es muy importante estos conciertos y estas exposiciones donde nos exponemos como artistas y les ponemos claro a las niñas y a los papás de las niñas de que las mujeres nos podemos dedicar al arte con las mismas capacidades y los mismos buenos resultados. Las actividades iniciaron con la inauguración de la exposición fotográfica Un Estudio Propio, las mujeres y sus espacios creativos que se encuentran en las rejas de Chapultepec. Todos los años cimentamos la convocatoria del encuentro en un seminario internacional de estudios de género en el arte y en las ciencias, que sirve para que todas las artistas y las científicas le den el soporte teórico y académico al encuentro, porque pues en este seminario participan académicas de Iberoamérica, de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de muchos países a nivel internacional e iberoamericano. En el Teatro de la Danza se ofrecerán presentaciones con la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Ensamble de México, Al Aire Flamenco, Danzariega y Tándem, Compañía de Danza. Tendremos también el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con lo cual el Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, Yolotli, va a dar 2 conciertos muy importantes, uno en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, en donde ya vamos a estrenar obras que nos han compuesto exclusivamente al ensamble vocal. Se va a estrenar la obra de Diana Circe Valdés, la obra de Buenagú y la obra de María Luisa Solórzano, y también una trilogía que le compuse a las periodistas dedicada a Carmen Aristegui y a Lidia Cacho. La programación musical incluye la participación del ensamble Due Voci, la cantante Rebeca Samaniego, el dúo Di Tirambo, el ensamble Triunvirato y la guitarrista Jocabet García en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El encuentro se realiza del 7 al 27 de marzo. También ofrecerá actividades paralelas en los estados de Hidalgo, Querétaro y Chiapas. Esperamos que la sociedad nos abrace y que abrace este florecimiento del arte de las mujeres como una forma de transformar la realidad. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues una de tantas actividades, recordemos que ya el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por supuesto Noticias 22. También estamos preparando una serie de coberturas, de reportajes que van en torno a toda esta actividad y que se genera desde manera muy puntual en la trinchera del arte, de la cultura, del pensamiento y la reflexión. Vas, Karen. Precisamente ayer hablábamos de la muestra que se exhibe en las rejas de Chapultepec, que es también una búsqueda por parte de las mujeres para estos espacios en los que ellas desarrollan su proceso creativo, ¿no? Y como estas actividades que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la cultura, con la escultura, con la pintura, pues así se han desarrollado varias a lo largo de diferentes años, y eso es lo que también nosotros pretendemos mostrar en este día que conmemora a la mujer.
Bueno, veíamos a Leticia Armijo, quien forma parte de la organización llamada Mujeres en el Arte, es una fundadora de esta agrupación que ahora está muy bien establecida, pero abrió mucha brecha, mucho camino en un momento en el cual a veces se dice, bueno, pues es que las mujeres ya tienen muchos espacios, se les tomen, sí, pero estas son conquistas que van muy lento a lo largo, desde el punto de vista del histórico, son conquistas muy, muy lentas, los espacios para la creación artística, para el otorgamiento de becas, para la ocupación de puestos importantes dentro de la toma de decisiones, es algo que han propiciado personajes como ella, por ejemplo. Indiscutiblemente, y no solo en las artes plásticas, también en el teatro. Una revisión, por ejemplo, lo que les presentamos a continuación, de un clásico de la literatura, pero desde la mirada de una mujer. Así es, Rafael. En clave de comedia ácida, la directora Silvia Ortega trae al siglo XXI una de las obras cumbre de Anton Chejov. Multinominada y multipremiada Villa Dolorosa, 3 cumpleaños frustrados, pieza teatral ingeniosa e inteligente, ofrece una nueva temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. La obra se escribió en 1903. Esto ya es, esta obra en esta versión ocurre ahorita, puede ser perfectamente ahorita en cualquier departamento, en cualquier casona, digamos, en la Condesa o en la Roma, ¿no? Es una familia como de abolengo, intelectual, rica, que se vino abajo, ¿no? Entonces ahorita están padeciendo como los estragos económicos. Cada vez que doblo la esquina y veo el jardín, con su roble macizo, sus abedules ondulantes y por último, no menos importante, el sauce. Es una aristocracia que de pronto se viene abajo, los hijos se quedan huérfanos, los padres tienen un accidente, se quedan huérfanos y ellos se quedan pues con mucha clase, mucho conocimiento, mucha aristocracia, pero no saben trabajar. Y con una herencia que ya se están terminando. Entonces ahí es el conflicto, ¿no? Que cómo van a adquirir un nuevo rol en la sociedad cuando no saben hacer nada o todo lo que saben, en lugar de poderlo aplicar a algo práctico, les resulta un estorbo y les resulta una parálisis, ¿no? Una irreverente versión de Las 3 hermanas de Anton Chejov, escrita por la joven dramaturga alemana Rebecca Krischeldorf, que denuncia con humor punzante la decadencia, el esnobismo intelectual y la inutilidad de las clases privilegiadas en la que los caracteres creados por Chejov siguen presentes. Están aquí presentes a pesar de que es una versión libre y de que Rebeca trabaja mucho con el humor negro, trabaja mucho con toda esta paradoja de los personajes, ¿no? Estas cosas que los hacen como patéticos y entrañables a la vez, porque los odias por su clasismo y su racismo, pero los adoras también porque tienen todos esos mismos defectos, los hacen seres vulnerables, ¿no? No se pueden adaptar al mundo de hoy, entonces son seres totalmente contemporáneos también, ¿no? Y además Chejov tenía esta particularidad de que escribía de forma coral, ¿no? Entonces estás viendo un montón de puntos de fuga, ¿no? Un ritmo que no te deja pues digerirlo todo, pero al mismo tiempo te mantiene tenso, te mantiene entretenido y hay mucho humor. Teatro íntimo que apuesta a la actoralidad y la agudeza de una comedia que refresca un clásico de la dramaturgia universal. Yo creo que Chejov se retoma justo cuando hay crisis, crisis sociales y crisis económicas, porque ahí es donde en estos pequeños, ¿no?, cosmos interiores, en estas familias, ¿no?, es donde se ve la fragmentación que hace eco con todo un sistema social que se está desquebrajando, ¿no? Yo creo que es como muy pertinente montarlo hoy y aquí. De cara a un resplandeciente mañana. Tal vez mi tataranieto descubra algún día la cura contra el cáncer y yo jamás llegué a verlo. Pues los invito a todos a ver Villa Dolorosa, 3 cumpleaños frustrados, aquí en el Foro La Gruta, que es un espacio, la verdad, bastante cómodo, confortable, y a ver una obra que se van a sorprender de lo actual que sigue siendo Chejov y de su lado más humorístico. Y los esperamos aquí. Con información y texto de Salvador Perches, Karen Rivera, Noticias 22.
Bueno, pues Chejov, qué maravillosos los cuentos de este autor y llevada a la escena esta obra, bueno, pues yo creo que es un clásico que no hay que perderse. Las tres hermanas, adaptada en una versión tropicalizada, como se suele decir en este medio. Una brevísima pausa y seguimos con más información aquí en Noticias 22. Recapitula los momentos más destacados del quehacer artístico del maestro Federico Silva. Vamos a verlos. La obra de Federico Silva no se puede considerar solamente nacionalista, ya que sus trazos, volúmenes y texturas nos hablan de una expresión artística a nivel internacional. Así queda reflejado en el libro Federico Silva, Los signos enterrados. Y la idea sí es, pues la obra del maestro, pues ya son 70 años de artista, es una obra cuantiosa, muy variada, interesantísima, y la idea era dar más bien como una visión totalmente de conjunto, digamos, ¿no? Uno se puede tener en cada una de ellas, hay obras realmente de muchísimo mérito, pero creo que la idea es un poco dar así una visión como muy de conjunto, en donde lo que sale a la vista son estas constantes formales, digamos, ¿no? Como esta idea general, digamos, lo que sería un estilo, lo que sería una personalidad artística. El libro, publicado por la UNAM, recorre su trabajo escultórico, pictórico, además de algunas fotografías poco conocidas del artista, e incluye textos de Luis Ignacio Sáenz, Juan Manuel Bonet y un poema de Fernando del Paso. Tiene cosas realmente tan inconcebibles, ¿no? Tan ciclópeas como esta pintura rupestre, porque está dentro de una cueva, en esta presa en el Río Fuerte, en Sinaloa, ¿no? Son 6,000 metros cuadrados de pintura, es una cosa, con 4 años de estar allí, y desde luego es una cosa fantástica que tiene es decir, hasta qué punto hay una devoción por el arte y por aprovechar estas oportunidades únicas que la condena casi a que la ve poca gente, porque la verdad es que no está en el paso de nada. Y luego están estas figuras, digamos, como dioses menores, antropomorfas, que tuvo, por ejemplo, en la exposición de Bellas Artes, que llevó al Museo de Arte Moderno, estos juegos con la figura humana, pues, que tampoco los ha abandonado, digamos, pero ha tenido muchos temas, ¿no? Las calaveras, la figura humana, las mariposas, las serpientes, relacionadas muchas pues con la iconografía, con la plástica hispanoamericana. Noticias 22, Alberto Aranda. Visión global este miércoles aquí en Noticias 22. Ardiente la situación entre Pakistán y la India ya en Cachemira. Ileana Rodríguez Santibáñez, qué honor recibirte como siempre en este espacio. Un gusto estar con ustedes. Ileana, gracias por estar con nosotros para platicarnos acerca de un conflicto que es centenario y quizás hasta milenario, sobre todo después de la separación de estos dos países, la región de Cachemira, que queda en parte como propiedad de la India, ha hecho que estas dos naciones se armen, se llenen de armas de una manera constante y que la tensión sea permanente. Pero ¿qué es lo que ha pasado en tiempos recientes que nos ha llevado a una situación como la que menciona Rafa? Claro, me encanta la entrada que haces porque ciertamente no es un conflicto reciente. Reciente los eventos que dan pauta a que otra vez tengamos bajo la lupa a India y a Pakistán. Pero milenario en su propia composición y complejidad, pero también un parteaguas de este conflicto es justamente 1947, con todo el proceso de descolonización del Reino Unido. Se separan estos dos exactamente, países. Y cuando se separan básicamente queda un territorio en el medio, que es Cachemira, y que es el que hoy día sigue en una gran disputa entre India y a Pakistán. El tratar de dominar no solamente el territorio, sino incluso beneficiarse de los recursos hídricos del río Indo, que surte agua prácticamente a ambos territorios, ha sido materia de disputa. También lo es el hecho de que tiene una conformación muy cercana o pegada prácticamente a China y a Rusia. Entonces, geopolíticamente es un área estratégica en ese lugar. Por otra parte, hay elementos también que problematizan la situación, como lo puede ser después de la invasión que hubo por parte de Rusia hacia Afganistán,
estas alianzas que se dieron entre Arabia Saudita, precisamente India y Estados Unidos para armarse. Entonces hay bastantes componentes en la región que también impactan a las grandes potencias como lo son justamente Estados Unidos y por supuesto Rusia, que siempre han tenido conflictos en relación a la capacidad bélica o de armamentismo. China, por ejemplo, sí. Ileana, perdón, a la hora que mencionas estos dos países, ¿China qué papel juega? Bueno, China, francamente, también por la vecinidad que tiene respecto a India y el interés geopolítico que tiene en la propia región. ¿Le vende armas a Pakistán? Es correcto. Tiene también, otra vez, este componente de globalización o de geopolítica que tiene que ver con el componente de armas, de venta de armas a estos dos territorios que se disputan a Cachemira. Ahora, algo también dentro del territorio de Cachemira que Pakistán alude es la composición étnica del territorio, que es fundamentalmente de origen musulmán. Entonces, debería ser parte de la región de Pakistán. Entonces, hay muchos elementos en discusión y esto ha llevado a la confrontación reiterada. Un elemento que se añade a la situación es que como producto básicamente de Al-Qaeda y otros grupos terroristas, se conforman grupos aparentemente de liberación al interior de Cachemira, pero que son básicamente falanges de Al-Qaeda y que también tienen este componente de terroristas. En este caso surge desde hace básicamente 20 años un grupo que es el Ejército de Mahoma, así denominado, que empieza básicamente con 100 terroristas y ahora se han multiplicado en más de 1000. ¿Y dónde están? Básicamente en Cachemira. Cachemira, pero los actos terroristas obviamente cometiéndolos hacia el territorio la India, ¿no? Indio, exactamente. Esto, por supuesto, es otro componente que viene a ser más problemática la situación. Ahora, en tiempos recientes, que básicamente lo que tú estabas preguntando es la invasión primero un carro bomba que prácticamente genera más de 40 bajas de militares indios por parte de un coche bomba proveniente de territorio pakistaní. Eso genera una convulsión respecto al conflicto. Por supuesto, India responde al territorio de Pakistán con unos sobrevuelos que lo que trataban era de delimitar a estos grupos terroristas en la región, pero al invadir básicamente espacio aéreo de Pakistán, son derribados. De uno de estos sobrevuelos se rescata con vida uno de los pilotos que es detenido en territorio de Pakistán, efectivamente, y como una buena señal es devuelto a territorio indio, un poco para tratar de estabilizar el conflicto reciente. Sin embargo, el problema aquí más grande es que ambos territorios cuentan con una capacidad reactiva en términos de energía nuclear. Es decir, tanto Pakistán como India tienen la capacidad de un conflicto de origen nuclear, porque los dos poseen este tipo de armas, lo cual por supuesto viene a exacerbar la problemática en el ámbito internacional. Naciones Unidas hasta este momento no ha sido capaz de emitir ninguna resolución que pueda dar respuesta al conflicto actual. El presidente de Pakistán, consciente de ello, ha llamado al mandatario indio para que, por supuesto, traten de sentarse a negociar las posiciones de uno y otro estado. No es en este momento resolver la disputa que hay en territorio de Cachemira, es simplemente tratar de distender el conflicto que se está en este momento avecinando entre dos potencias nucleares. Ahora, la población de Cachemira, efectivamente, en cuanto a religión, digamos que tiene afinidad con Pakistán. Hay manera de conocer cuál es son dos países muy poblados, de los más poblados del planeta. En Cachemira hay esta cantidad de población también, esta concentración de población, y tiene poder para actuar. No, francamente no, aunque se les ha tratado de dar voz a partir de un referéndum que tampoco ha sido aceptado básicamente. ¿Quién promovió el por referéndum? Pakistán. India es de los promotores. India lo que dice es, Cachemira es nuestra, pero si hubiese un referéndum, que lo ha habido, entonces ellos han aceptado que India siga prácticamente sobre el mandato en este territorio, en todo caso. Pero Pakistán no lo acepta precisamente por el componente de origen básicamente musulmán, aunque ahí por supuesto residen lo que son grupos tanto chiitas como sunitas, hay que decirlo, es considerado como un estado de carácter islámico, es decir, la religión que prevalece
es el Islam. Y ese es el componente que, por supuesto, Pakistán está reclamando. En el pasado han habido también conflictos que han sido resueltos por la propia Corte Internacional de Justicia, básicamente por la violación del espacio aéreo. Hay un caso muy interesante donde Pakistán acusa ante la Corte a India por haber violado el espacio aéreo. Ahí interviene la Organización de Aviación Civil Internacional y, por supuesto, la Corte Internacional de Justicia. Pero es constante y latente. Los conflictos más cercanos del siglo pasado a la fecha, independientemente de que es un conflicto, como tú bien citas, milenario, son básicamente de 1947 a 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y este proceso de descolonización que tuvo el Reino Unido. Luego, por supuesto, en 1965 y luego en 1999. De 1999 a la fecha, lo que ha habido es el encuentro desafortunado a través del territorio de Cachemira, estos grupos terroristas que se han ido formando y que finalmente también agreden a una y otra región. Y por supuesto, lo que comentaba al inicio, que es el recurso hídrico del río Indo, que y lo serían, que, como digamos, lo que exacerba la problemática. Una de las riquezas que tendría el territorio. ¿Qué otras riquezas tiene y que pudieran ser ambicionadas por ambos territorios? Bueno, básicamente lo que entendemos es, primero, siempre un Estado va a tratar de ampliar su frontera porque le genera poderío y capacidad, pero además de ello, por supuesto, todos los recursos naturales que hay en la región y por supuesto también lo que implica el recurso del capital humano que allí existe, siempre será positivo. Recordemos que tanto India como Pakistán son de los estados más populosos o de mayor densidad demográfica del mundo, es decir, no son países o estados con una población baja. Es también muy importante considerar el factor humano. 1.300 millones de personas entre India y Pakistán hay, que es más o menos la población de todo China. Es correcto. Que tiene 1.300 o 1.400 millones. Realmente es una población amplísima. Ileana, bueno, los dos estados saben, aunque han ido así bajita la mano armándose, saben ambos que tienen este armamento que es muy poderoso, que tienen ambos aliados. Es factible, es predecible que pudiese haber, o no más que predecible, es posible que pudiese haber un enfrentamiento de un orden nuclear, digamos, de un orden más... Siempre ese tipo de alertas y de alarmas siempre serán latentes y presentes. El peligro es para ambos, no es que alguno de los dos saldrían perdiendo en una Bueno, saldrían perdiendo ellos y por supuesto la humanidad, porque una catástrofe de origen nuclear es complicada. Ahora también no solamente se problematiza con el entorno geopolítico de la región, sino también hay otros factores. Mencionábamos los intereses de Estados Unidos y Rusia en la región. También hay que recordar que esta semana, justamente, dado que en febrero Estados Unidos abandonó el tratado que tiene que ver con la no proliferación de armas de mediano alcance en materia nuclear, este lunes Rusia también abandonó ese mismo tratado. Es decir, ya hay estados que están franca y abiertamente sin control del derecho internacional, produciendo este tipo de armas que son un peligro latente para la región y, por supuesto, para la humanidad. Hay que estar atentos hacia esta parte del mundo que tenemos descuidada, pero que finalmente es un foco rojo que nos pone en alerta de las problemáticas internacionales. Uno de los focos rojos que hay en nuestro planeta. Ileana, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Nos vemos próximamente. Y Rafa, Karen, ya casi nos vamos, ¿no? Nos tenemos que despedir. Bueno, estos temas siempre nos dan mucho que reflexionar sobre, como dicen, el concierto de naciones y lo delicado, lo frágil que es la estabilidad del mundo. Sí. También lo importante que es hablar de ellos, de difundir lo que pasa en esas partes del mundo. Gracias. Y nos vamos a pedir, muchas gracias, Ileana. Nos vamos a despedir, como es costumbre, con música. Hoy celebrando 75 años de la extraordinaria soprano neozelandesa Dame Kiri Te Kanawa, que ella, bueno, se dio a conocer, cumple 75 años hoy, está retirada de los escenarios, pero por sus interpretaciones de Mozart, de Strauss, pero también incursionó en el ámbito del jazz. Los dejamos con este video. Nosotros nos despedimos y los esperamos mañana aquí en Noticias 22.